Contexto económico. Así es, recibimos ya a Daniel González, economista. En este contexto económico, Daniel, qué gusto saludarte, bienvenido. ¿Qué tal, Marcela? Buenos días al licenciado Juan y a los radioescuchas de Contextos. Pues en esta semana, en el terreno económico, pudimos observar varias noticias que son muy importantes, Marcela. La primera de ellas tiene que ver con que se anuncia que el gobierno gastó 7.5% más de lo aprobado en el presupuesto del 2017. De acuerdo al informe de la Cuenta Pública 2017 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recordemos que a principios del año pasado se trató de implementar pues un plan de medidas de austeridad para poder encontrar superávit primario y terminar por gastar menos de lo que ingresaba por parte de nuestro gobierno. Bajo estas circunstancias, bueno, de acuerdo a lo que se consideró en el presupuesto de egresos de la Federación 2017, la información, como ya comentaba, nos dice que el gobierno gastó 7.5 más de lo que se había aprobado en el presupuesto del año anterior. Esto, bueno, básicamente tiene que ver con que se incrementó un 10.7% más el presupuesto, de acuerdo a lo que se había aprobado, y se aumentó también 4% las participaciones a las entidades federativas y a los municipios. Es importante destacar esta información porque mientras se nos da el anuncio de que aumenta el gasto de lo presupuestado durante el año pasado, también surge la nota de que sube la deuda neta del sector público federal y nos anuncian que la deuda de los mexicanos se ubica en los 10.058.766 millones de pesos. Básicamente, esto está representando aproximadamente el 43% del Producto Interno Bruto. Prácticamente la mitad de la riqueza que se genera en este país está comprometida en el terreno de la deuda, ¿no? Y si nosotros consideramos que se gasta un poquito más de lo que se está presupuestando el año pasado, bueno, aquí tenemos una circunstancia muy interesante, ¿no? En donde o nos endeudamos o aumentamos los impuestos para poder solventar el gasto que es necesario, pues para que la actividad económica, para que la administración pública siga funcionando en este país. Es importante destacar que, por ejemplo, en el 2016 la deuda representaba el 48%. Si bien es cierto que se ha podido reducir hasta el 43% del Producto Interno Bruto, debemos recordar que en este sexenio la deuda se ha incrementado un 69.75%, y es una cifra bastante elevada. Estamos hablando de aproximadamente, Marcela, los 6,000 billones de pesos que se debían en el 2013 a los 10,000 billones que se deben ahora a inicios del 2018. Uh-huh. Y con esto lo vamos a enlazar con la siguiente consideración, en donde la siguiente nota nos habla de que los ingresos presupuestarios caen un 18.9%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero que el impuesto sobre la renta, el que se paga en función de las utilidades y los beneficios, tiene una baja del 0.8%, pero también el IVA, que tiene que ver con los impuestos al consumo, tiene un incremento del 11%, pero el IEPS, el impuesto especial sobre producción y servicios, que tiene que ver con el tema de la gasolina, se cae un 21.9%. ¿Y eso por qué se cayó, Daniel? ¿Dónde? ¿Por qué se cayó? Esto para mí tiene que ver básicamente con la caída del Producto Interno Bruto durante este primer trimestre del 2018, que ha sido el menor crecimiento desde el 2013. Como ustedes recordarán, otra nota importante es que el PIB aumenta 1.1% durante este primer trimestre de 2018, el segundo incremento de PIB más bajo durante este sexenio. Entonces, al reducirse el impuesto especial sobre producción y servicios y ver este crecimiento mínimo en la actividad económica mexicana, pues estamos viendo que está disminuyendo la actividad económica en nuestro país. Y entonces, por un lado vemos la necesidad creciente de gastar más por parte de nuestro gobierno, por diferentes circunstancias. Vamos a considerar que es para que se siga manteniendo funcionar la administración pública. Por el otro lado vemos que se incrementa la deuda y por el otro lado vemos que disminuyen los ingresos tributarios. Y esto, bueno, te lleva a ubicar también que el Consejo Coordinador Empresarial en esta semana, de hecho el día de ayer,
solicita que se reduzcan los impuestos, sobre todo a la nómina y la deducibilidad en prestaciones. Están solicitando para la promoción de los empleos reducir las cargas fiscales a las empresas a través de la eliminación del impuesto a la nómina y que se deduzcan al 100% las prestaciones laborales. El otro dato que estamos encontrando es que el sector empresarial tiene una carga muy alta en términos impositivos y está solicitando una reducción de impuestos, pero si estamos viendo que las cargas tributarias, la recaudación tributaria disminuye, pues estamos ya empezando a ver un tema muy importante en materia de reforma fiscal y que los candidatos a la presidencia de la República deberían considerar para el siguiente debate. ¿Con qué enlazo esta información que te doy, Marcela? Bueno, que también la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, nos dice que de entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en México somos los trabajadores de este país de los que más pagamos impuestos por concepto del impuesto sobre la renta y tenemos una carga del 11.2%. Mientras que por un lado el sector empresarial busca reducir sus impuestos debido a su carga, también la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico nos dice que los trabajadores en México somos los que más carga tributaria tenemos al respecto, pero vemos cómo nuestro país empieza a aumentar en el terreno de la deuda, vemos cómo los ingresos tributarios se empiezan a reducir, vemos cómo se desacelera la actividad económica. ¿Por qué consideramos que se está presentando esta situación en la economía mexicana, Marcela? Básicamente, con que en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 se establecía como meta bajar al 50% la informalidad. Sin embargo, al cierre del 2017, como ya todos sabemos, la informalidad se encuentra en el 56.8% de los trabajadores. Se pudo reducir la informalidad del 60% al 57%, pero todavía tenemos una distancia de 7 puntos para lograr bajarla al 50% de todas estas personas que no están integrándose a las cargas tributarias, y que esto lleva a que los trabajadores cautivos y las empresas que están pagando impuestos pues prácticamente carguen con toda la responsabilidad tributaria. Definitivamente estos son temas que se tendrían que atender y empezar a escuchar en las plataformas electorales de todos los candidatos, porque deberíamos estar considerando por lo pronto una reforma fiscal para el próximo año, que como recordemos también tiene presiones por la reforma que ya se hizo a principios de año en Estados Unidos, que le reducen los impuestos al sector empresarial y lo vuelven más competitivo en aquel país. Uh-huh. Y el otro tema con el que tiene que ver con estas circunstancias, bueno, pues es el ingreso que tienen nuestros trabajadores, ¿no? En donde vemos cómo los trabajos de más de 5 salarios mínimos empiezan a reducirse y los empleos que se están generando son de ingresos salariales entre 2 y 5 salarios mínimos, ¿no? Ubicando también que menos del 1% de la población trabajadora en nuestro país, el 0.9%, tiene ingresos superiores a los 10 salarios mínimos, tiene ingresos superiores a los 27,000 pesos. Entonces, uh-huh, todos estos factores nos permiten ir comprendiendo pues por qué el ingreso tributario es tan pequeño y esto no le alcanza para el funcionamiento a la administración pública. Se comprende por qué se está dando este incremento en la deuda, pero lo que no se comprende, Marcela, y que sería importante empezar a considerarlo, empezar a discutirlo, es pues en qué se está gastando este dinero, en qué se está gastando este recurso. Y entonces ubicamos como solo el 16% del presupuesto del gobierno federal se utiliza básicamente en el tema de la infraestructura. Estos son temas que deberíamos estar atendiendo, y el restante 83% aproximadamente se está utilizando en gasto corriente. También tendríamos que estar considerando un verdadero plan de desarrollo en términos de infraestructura y reducir el gasto corriente que se está generando en nuestro país, pues para que sea mejor focalizada la inversión y genere mayores
mayores Sí, beneficios. sí, Daniel, pero también no podemos creernos a pie juntillas esto de que con los ahorros y con los ahorros en materia, por ejemplo, de combate a la corrupción, con los ahorros en lo que tiene que ver con el gasto corriente, etcétera, va a resolver la crisis económica que tiene el país, porque nadie habla de crisis económica, pero yo creo que tenemos que empezar a hablar. Realmente estamos metidos en un grave problema porque finalmente pues no hay certezas, hay un ambiente volátil en el mundo de los negocios, las posturas de los candidatos están aderezando ya las situaciones que se venían dando en materia de la economía en el país, ¿no? Porque finalmente priva la incertidumbre. Bien, estamos de acuerdo en este sentido, por eso comentaba que lo que tenemos que estar viendo en las plataformas en el terreno económico es, además de una propuesta de reestructuración de gasto, que es básicamente lo que tú comentas, un proyecto que sea mucho más profundo, que tenga que ver cómo logramos insertar a este 56% de la población, 56.8% de la población al pago de impuestos. ¿Cómo logramos hacer más competitivo al sector empresarial de este país sin que generen mayores cargas para los empresarios, pero que también le permita una recaudación justa y adecuada a la Secretaría de Hacienda para poder financiar el gasto en este país? Tenemos que empezar a considerar temas como impuestos verdes, tenemos que considerar una verdadera discusión sobre el tema del impuesto al valor agregado, y tenemos que, como te digo, conseguir cómo hacer para que el gasto público en México sea mucho más eficiente. El 80% destinado a gasto corriente me parece excesivo, pero esto no es solo en el gobierno federal. Si nosotros hiciéramos una revisión por gobiernos de los estados y municipios, vemos cómo la mayor actividad se va en este sector y se deja muy poco, considero que es menos del 20% destinado al tema de infraestructura, por lo menos así lo muestra el presupuesto de egresos de la Federación del 2018. Uh-huh. Oye, bueno, ya estamos sobre el tiempo, Daniel, y lo único que te quiero preguntar es, pues esta situación que se abre entre la clase empresarial y uno de los candidatos, porque el Consejo Mexicano de Negocios condenó las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, quien aseguró que diversos empresarios se reunieron con Ricardo Anaya para buscar una alianza con el presidente Peña y el candidato del PRI, José Antonio Meade, y con ello ganarle la contienda electoral. Y entonces dice, las empresas, hay un documento, las empresas de dicha organización aseguran que las condiciones de confianza y certeza jurídica son fundamentales para preservar y promover el ahorro, la inversión y el crecimiento económico y el empleo. La confianza se cultiva, no se dicta ni se obliga, y bueno, reiteraron su intención de diálogo. Pero la verdad es que bueno, la expectación en relación al comportamiento de Andrés Manuel López Obrador en materia de la inversión privada, pues tiene de punta, ¿no? O sea, tiene con los pelos de punta a más de un empresario en el país. Bueno, sí, pero debemos recordar también que la Asociación de Microempresas en México tiene una declaración diferente al respecto. Aquí lo que es importante destacar es que ¿quiénes son las microempresas? ¿Qué asociación es? No lo tengo ahorita. Si me permites, retomo el dato y con gusto te paso la información. Fue una declaración que se dio hace 3 semanas al respecto, en donde el sector microempresarial hace un comentario respecto a la posibilidad de ver un modelo económico distinto. Con gusto checo el dato y te paso la información, pero aquí me parece que el tema a destacar es que todo mundo tiene su predilección en tema de materia económica. Todo mundo tendrá al candidato que considere como la mejor opción. A mí lo que me parece bien importante es que todos estos temas se puedan discutir de una manera abierta, que podamos ubicar cuáles son los proyectos en materia de política fiscal de cada uno de los candidatos, cuáles son las propuestas en materia de generación de empleos, cuáles son las propuestas en el tema del desarrollo de infraestructura, cuáles son los sectores estratégicos que piensan detonar para lograr el crecimiento del 4% que tanto necesita este país, cómo piensan reasignar el presupuesto para que se vuelva más eficiente, cómo logramos que la población pues se pueda meter al tema de la formalidad y cómo hacemos para que
los salarios generen mejores condiciones de vida para la población. Independientemente de por quién se vaya a votar, me parece que como sociedad civil debemos estar discutiendo estos temas desde las diferentes plataformas políticas y que en función de eso podamos tomar la mejor decisión. Propuestas y actitudes de los candidatos, porque digo, los panteones están llenos de propuestas que duermen el sueño de los justos, ¿sí? Y a lo largo y revisando la trayectoria de nuestro país, nos hemos dado cuenta de eso. O sea, una cosa es lo que proponen y otra cosa luego es lo que hacen. Entonces habrá que hacer ahí un vínculo entre lo que proponen y las actitudes de los candidatos, porque muchas veces están en campaña y las propuestas tienen que ser acordes a tal vez lo que esperan las mayorías. Pero de aquí a que se cumplan las propuestas, por lo menos desde lo que hemos vivido, no hay una vinculación clara. En fin, Daniel, pues muchísimas gracias por tu colaboración con nosotros. ¿Nos dejas un punto de contacto? Estoy a sus órdenes en danerto@hotmail.com. Gracias.